Muy bien, muchas gracias, hermano Rodolfo. Dios le continúe bendiciendo, le siga ayudando en ese don tan precioso que le ha regalado. Vamos a continuar, como ya es costumbre, con la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy estaremos mirando en el capítulo 1, versículo 18. Nos dice este pasaje: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. El apóstol Pablo continúa comentando de manera progresiva todo lo que hizo, su experiencia en el ministerio, hasta todo lo que va ocurriendo eh, en progreso, y vemos que va en crecimiento porque va haciendo nuevas cosas, va experimentando eh, situaciones y va enfrentando desafíos. Y Ay, más la vida es eso. La vida es enfrentar distintos desafíos todos los días. A veces eh, nosotros, en lugar de ir contando experiencias progresivas, a veces cuando no se tiene la conciencia necesaria, por decirlo así, no se está bien concientizado, a veces no hacemos esto, no vivimos esto. Él lo está contando después que ya lo vivió, pero lo vivió, y vemos cómo de manera progresiva él va hablando de su crecimiento después de la conversión que tuvo, de esa manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Él después va indicando lo que él va haciendo. Y esto se encuentra otras 2 veces en la carta a los Gálatas. Podemos encontrarlo en el mismo capítulo 1, versículo 21, donde nos dice el versículo: Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y en el versículo 2:1 vemos también que habla de una manera progresiva. Nos dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces miramos la manera progresiva en que el apóstol Pablo va hablando. Pero aquí la pregunta interesante sería: ¿qué fue o cuál era el motivo que movía al apóstol Pablo a ir a Jerusalén y estar 15 días con Pedro? Porque dice que fue a Jerusalén y estuvo allí 15 días. ¿Qué le movía a Pablo a hacer esto? Aquí no solamente vamos a ver sobre su encuentro con Pedro, sino algunas experiencias importantes que vivió en el camino e incluso en su llegada a Jerusalén. Eh, ¿Qué iría a hacer allá? A buscar el evangelio no era posible, no es la respuesta, porque él, en la defensa de su apostolado,
lo que dice es que el Evangelio, cuando recibió el llamado del Señor Jesucristo, cuando a Dios, cuando Dios se deleitó en revelarle al Señor Jesucristo, cuando se deleitó en elegir al apóstol Pablo desde el vientre de su madre, pero hubo un tiempo preciso en que Dios había, el propósito que tenía ya era necesitaba que fuera cumplido. Entonces le fue revelado Jesucristo y él allí conoció, entendió el Evangelio por fuente directa del Señor Jesucristo. Y no consultó, dice, con sangre y carne. Entonces no fue a recibir el Evangelio, ni tampoco fue a que ningún ser humano, eh, con el respeto que merecen los apóstoles, porque ya hemos visto con bastantes textos bíblicos en estas enseñanzas que los apóstoles ocupan un lugar importante en estas escrituras que hoy nos edifican, que hoy nos enseñan. Y por eso Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pero él no fue a recibir la confirmación de ninguno de estos hombres. Entonces veamos a qué fue. Pero veamos algunos textos. Regálenme un momentito. Vamos a ver algunos textos. Vamos a ver en Hechos, un momentito, capítulo 9. Vamos a leer desde el 23 hasta el 25. Nos dice la palabra de Dios. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pe- pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esta experiencia la vivió el apóstol Pablo en Damasco. Recuerden que él iba camino a Damasco con cartas que le autorizaban asolar a la iglesia, tomar cristianos, torturarlos, encarcelarlos, matarlos. Tiene el encuentro con Jesús y mire que iba a perseguir a la iglesia y terminó predicando a Jesucristo con un poder de convencimiento que venía directo del Espíritu Santo, que venía directo de Dios. Entonces él va, termina predicando allá y quiero que guarden esta frase para más tarde porque más tarde lo vamos a abordar. Cuando una persona está militando en dos bandos, finalmente termina odiado por ambos bandos. Le ocurrió a Judas cuando entregó a Jesús siendo uno de los discípulos de Jesús. Le ocurrió esta situación que, bueno, ya no podía estar con los discípulos por lo que había hecho, pero viendo que Jesús era entregado, él va y lleva las 30 piezas de plata al templo y dice, he pecado entregando sangre inocente. ¿Y qué le responden los sacerdotes? Allá tú
O sea, tú fuiste el que hiciste las cosas, nosotros qué nos importa si pecaste o no. Entonces termina siendo rechazado por ambos bandos. Ahora, con Pablo hay una gran diferencia, pero eso lo vamos a abordar más adelante. Eh, Hay una gran diferencia porque, en primer lugar, ya estaba predicando a Cristo. Tenía a los judíos en su contra por esta situación. Pero los cristianos, los creyentes, los discípulos, tampoco querían nada por él, por lo que ya conocían de él. Entonces, eh, cuando usted anda en dos aguas, finalmente termina siendo odiado o rechazado por las dos corrientes en las que está militando. Pero entonces, él en Damasco, otra parte importante aquí que me hace recordar a unos espías por allá en el libro de Josué, que también fueron bajados por una cuerda por los muros de la ciudad, porque fueron, dice la Biblia, que fueron a espiar la tierra para ver cómo era y llevar el informe. Pero yo pienso, a través del análisis que he hecho, que aparte de espiar la tierra, estos hombres sirvieron de evangelistas. El pueblo de Israel iba con Dios. Dios no necesita de espías para poder hacer cumplir su propósito. Pero Dios sabía que allí había una mujer que, aunque vivía en pecado, porque se conoce como Rahab la ramera, aunque vivía en pecado, Dios sabía que ella solo necesitaba que llegara alguien y le hablara. Y Dios le envió a estos evangelistas y ella creyó. Y porque creyó, entonces decidió también hacer lo mismo que hicieron con Saulo acá. Una historia bastante parecida, porque estos espías eran enviados de Dios, venían a hacer un propósito, al igual que Dios se deleitó en llamar al apóstol Pablo, y podemos decir que por la misma causa estaban siendo perseguidos por hacer la voluntad de Dios, tuvieron que escapar o salir de esta manera del lugar donde estaban. Esto sucedió en Damasco. Luego, si leemos del 26 al 31, nos vamos a dar cuenta que el viaje del que estaba hablando el apóstol Pablo en Gálatas 1:18 es a donde va a continuación. Él de allí de Damasco se dirige a Jerusalén. Nos dice la palabra de Dios acá. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomando, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron
hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortaleciéndose por el Espíritu Santo. Entonces, camino a Jerusalén, primero tuvo que sufrir en Damasco, luego va a Jerusalén y este es el viaje en el cual tiene el encuentro con Pedro y demora con Pedro 15 días en Jerusalén. Pero aquí viene la parte que le estaba diciendo. Cuando una persona está nadando en dos aguas y a veces hasta en más de dos, son como, por poner un ejemplo, como el camaleón, que se confunden con el medio natural en el cual habitan para no ser identificados por sus presas. Estas personas finalmente terminan siendo rechazados por todos, como le pasó a Judas. Pero había una diferencia, o existe una diferencia y muy grande, entre Judas y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba haciendo una renuncia inmediata y definitiva al mundo en el cual se desenvolvía. Él renunció a lo importante que era a ser resaltado tal vez como un alumno aventajado de Gamaliel, uno de los fariseos quizás más centrados que ha tenido la historia. eh, Renunció a su influencia porque era persona influyente en el mundo fariseo. No era cualquiera que iba a solicitar cartas al sumo sacerdote y éste se las iba a conceder para que hiciera lo que quisiera. Estaba haciendo una renuncia definitiva y por eso él no fue rechazado por los dos bandos. Y lo vemos cuando leímos en Filipenses que todo lo que él era, el poder que tenía, la sabiduría que había adquirido como estudioso de la ley, él dice, cuántas cosas eran el fundamento de mi vida anteriormente y ahora pasan a ser basura. Y yo les explicaba en esa oportunidad qué era lo que en realidad significaba eso, que no era basura como cualquier residuo sólido que usted ve, sino que lo que Pablo estaba diciendo es que eso era estiércol para él. Eso había pasado a la historia. Había hecho una renuncia definitiva a eso que él era. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo la intervención de Bernabé, sobrino de Pablo, y habló ante los discípulos. Les explicó, como dice aquí, les explicó la, la manera como él había tenido el encuentro con Jesús en el camino, la manera como defendía la fe después que la perseguía. Y vemos que ahora Pablo incluso estaba dispuesto a sufrir por el cristianismo, algo que a poco no, nos gusta porque no somos, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el maltrato, a nadie le gustan los insultos,
A nadie le gusta la persecución, pero él estaba dispuesto porque sabía el fundamento que tenía ahora, que era mucho mejor que el que él pensaba que era el verdadero. Entonces, con nosotros ocurren tantas cosas. De pronto, Pablo, si cualquiera de nosotros hubiese estado en el lugar de Pablo, de pronto hubiésemos dicho, ¿y quién me mandó a mí a meterme en esta situación si yo estaba mejor en donde estaba? Nadie me perseguía y era influyente y cuando yo abría la boca para solicitar algo, allí lo tenía. Entonces, a veces queriendo disfrutar de los bienes de esta tierra, adoptamos, hablando en términos espirituales, adoptamos el color del medio en que nos encontramos para no confundirnos con el medio o para confundirnos más bien con el medio y no ser objetos de sufrimientos ni de pasar necesidades. Y esto tenemos que Ok, mirarlo porque la Biblia la dice mala voluntad, sino que no tengo. que el que busca su vida la hallará, pero el que pierda su vida el que busca su vida la perderá, perdón. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice la palabra, la hallará. Entonces, no podemos estar militando en dos o en varios bandos. Y muchas veces nos puede estar sucediendo lo mismo que le sucedía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel viajaba a Egipto y viajó a Egipto muchas veces. No lo hizo corporalmente, pero lo hacía en sus pensamientos. Faltaba el agua. ¿Por qué nos traíste a este desierto para que muramos aquí de sed? Para matarnos aquí nos has traído. ¿Acaso no habían más tumbas, no habían tumbas en Egipto donde pudiéramos ser sepultados dignamente? Faltaba la comida, entonces decían, extrañamos las ollas de carne, el pescado, y no sé si ustedes, cada uno, probablemente tenga su Egipto, o probablemente hasta quien les habla los tenga. Cuando uno habla de lo que extraña y lo habla con nostalgia, así eso que extrañaba le esté causando daño, eh, estamos viajando a Egipto, mis amados hermanos. Entonces, debemos desprendernos de ese Egipto que usted y yo tenemos. El apóstol Pablo cuando lo hizo de una vez por todas. Y por eso, de pronto al principio habían las dudas, pero ¿cómo es que ayer no fue la muerte de Esteban y fue sepultado? ¿Cómo es que hoy y ahora resulta estar predicando y defendiendo el nombre del Mesías? Pero cuando vieron, por eso no hay nada mejor que el propio testimonio. Y aquí nos queda otra enseñanza. El evangelio tiene que ser personificado, es decir, no tiene que hablarse con palabras y eso nos cuesta a nosotros. El matrimonio, perdón, el evangelio tiene que mostrarse incluso en el matrimonio, en la enseñanza a los hijos, en tu trabajo, en todo lo que tú haces todos los días.
porque cuando empezaron a creer, no solamente fueron suficientes las palabras de Bernabé, eso ayudó y no podemos negar que fue de gran ayuda, pero además de las palabras de Bernabé, que se estaba metiendo en un compromiso grande al decir, si fue verdad, él tuvo un encuentro con Jesús, si fue verdad, él predicó en Damasco y predicó con absoluta seguridad, con poder de convencimiento, con poder que el mismo Jesús le estaba dando. Ahora le tocaba a Pablo demostrar que lo que Bernabé estaba diciendo era cierto. Y ahí es donde va el problema de recomendar a alguien, porque ese alguien te puede dejar mal. Pero Bernabé estaba convencido de la obra que Dios había hecho en el apóstol. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le demostramos a la sociedad, una sociedad bastante cambiante, que si las cosas no funcionan, las desechan con rapidez, cuando usted, a través de su matrimonio, por ejemplo, demuestra que a pesar de las diferencias, de las dificultades, de las luchas, usted sigue perseverando, usted le está predicando el evangelio a través de su matrimonio a las personas que le rodean. Y Pablo predicaba con todo lo que hacía. De hecho, hay un texto en Corintios que dice, si comes, si bebes, todo lo que hagas, tienes que hacerlo para agradar al Señor. Y esto fue lo que sucedió con Pablo, tanto en Damasco como en Jerusalén, donde también los judíos que tenían, que hablaban la lengua griega, también habían acordado matarlo y hubo que sacarlo de allí. Y es tanto así que tuvo el apóstol Pablo que desaparecer para que las iglesias pudieran tener paz. Y, y no era que el apóstol Pablo fuera el foco o como dicen hoy en día popularmente, la manzana de la discordia. No es eso lo que se quiere decir, sino que Dios había hecho las cosas tan bien que él estaba destinado a otro ministerio y no en predicarle a los judíos. Entonces, él desapareció del radar de los judíos, por así decirlo, no, desapareció de Jerusalén, se fue, pero él estaba cumpliendo el compromiso, el propósito para el cual realmente él había sido llamado, y era ser ministro a los gentiles, llevar el evangelio a aquellos que no eran de origen judío. Pero la pregunta sigue, ya vemos que Pablo sufrió, que Pablo fue a Jerusalén, pero ¿a qué fue? Y estuvo con Pedro 15 días. ¿Cuál era el propósito? Pues mis hermanos, resulta que Pedro era uno de los principales oradores en cuanto a la predicación del evangelio se refiere, y eso se puede comprobar a través de las escrituras. Usted puede revisar Hechos capítulo 2 del 14 al 40, Hechos capítulo 3, gran porción de ese capítulo 3, más o menos del 11 al 26, Hechos capítulo 4,
del 11 o del 9 tal vez al 20, 5 del 3 al 32 y 8 del 20 al 25, 26 más o menos. Usted revisa los discursos que el Señor Jesucristo le regaló a Pedro, porque lo que decimos no es nuestro, para que mucha gente se convirtiera. Y esto también nos deja una lección. Pablo predicaba a los gentiles y Pedro predicaba a los judíos. Eso es lo que señalan las escrituras. Y el mismo Dios, como lo dice el mismo apóstol Pablo, el mismo Dios que comisionó a Pedro para que fuera a los judíos, también comisionó a Pablo para que fuera a los gentiles. Entonces, el ministerio estaba dirigido a personas diferentes, pero el evangelio es el mismo. Y más que aprender de Pedro, porque ya él manifestó que fue por revelación directa de Jesucristo que él recibió el evangelio, más que eso, él fue por compañerismo, por unidad, algo que hoy en día incluso somos de la iglesia de Cristo, y dentro de la iglesia de Cristo hay corrientes diferentes. Hay una corriente que no gusta de otra, y si tú estudias en instituto no tienes comunión conmigo, o si tú haces esto, estos hombres, a pesar de que Pablo tenía una enseñanza proveniente de la ley que había recibido, que hacía parte de su pasado, Pedro probablemente no pudo entrar ahí porque antes el sueño de una persona era ser discípulo fariseo, pero si no se sabía X cantidad de libros de la ley de memoria, no podía. Tal vez, no puedo asegurarlo, tal vez Pedro fracasó en el intento y le tocó dedicarse a la pesca, pero anduvo con Jesús. Entonces, uno anduvo con Jesús, otro no. El uno era supremamente educado, el otro no. Pero esto no les impidió, mis amados hermanos, que se encontraran, que compartieran 15 días, que se dieran tal vez un abrazo, un apretón de mano, y se dieran ánimos unos a otros, porque en el ministerio, como ya vimos la vida de Pablo, lo que le pasó en Damasco, luego lo que le sucedió en Jerusalén, y si usted termina leyendo, sigue leyendo en las cartas, va a encontrar que fue apedreado, que, por ejemplo, de camino a Roma hubo naufragios, hubieron cantidad de cosas que pasaron en su vida, y todas esas cosas a veces se convierten en un peso emocional para nuestras vidas. Aunque no estemos pecando, eso es un peso emocional, un peso que nos hace daño, cierto daño, y tenemos que compartirlo con alguien. Entonces, debe existir el compañerismo entre líderes, entre personas que Dios ha escogido para que cumplan una función en su iglesia. Aunque ocupen ministerios diferentes, aunque cada uno esté enfocado en un área distinta de la iglesia, hace falta ese compañerismo entre nosotros. No, no lo tenemos, por el contrario, lo he visto en muchas ocasiones. Si podemos hablar mal del hermano, si podemos hundirlo,
Si vemos que va al lodo, en lugar de darle la mano para que salga, cogemos una caña, un pedazo de palo, un garrote y terminamos de hundirlo. No es esa la idea. Debe haber unidad en la iglesia para poder salir adelante, para poder seguir siendo triunfadores, para que la iglesia siga creciendo, para que cada día hayan más personas dispuestas a convertirse. Entonces, la idea era compañerismo. Vamos a Primera de Juan 17, perdón, Juan capítulo 17, capítulo 21, vamos a leer hasta el 26. Capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto que está diciendo, estos versículos que acabamos de leer, se da cumplimiento cuando Pablo decide ir a visitar a Pedro y compartir con él 15 días. ¿Por qué? Porque se estaba buscando o conservar esa unidad con la que nació la iglesia, porque la iglesia tuvo un nacimiento con mucha gloria. Todo lo que allí se vio, eh, momentos antes, durante y después de ese nacimiento, la manifestación del Espíritu Santo en los discípulos, los que dijeron qué haremos y decidieron arrepentirse y bautizarse para perdón de pecado, y todas las obras que vinieron después. Eso era perfecto. Y Pablo quería que siguiera siendo así. Y estoy seguro que Pedro también. Y por yo encuentro dos causas, aunque aquí no se menciona tan directo, dos causas por las cuales nos va a conocer el mundo. El mundo nos conoce, como lo dijo Jesús, por el amor que nos tenemos unos a otros. Y lo otro es casi idéntico, porque es conservar la unidad, que tengamos ese compañerismo, esa amistad que puede haber entre dos personas que han sido designadas por Dios, porque todos los que están aquí han sido designados por Dios para cumplir un ministerio. Pero cuando decimos es que fulano de tal y yo no nos llevamos bien,
por esto, por aquello, por lo otro, incluso por cosas que la Biblia no manda, porque la doctrina, el grueso de todo, es el Evangelio. Entonces, tal vez por eso puede ser una de las causas por las cuales cada vez hay menos personas interesadas en que le hablen de Cristo, porque no ven ese compañerismo o si se puede llamar camaradería entre, entre los que enseñan, entre los que están cumpliendo con un ministerio. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, ¿cuál podría ser el tema de conversación entre Pedro y Pablo durante esos 15 días? ¿Será que estaban hablando de alguno de otro de los discípulos y además en malos términos? No lo creo, porque incluso cuando Pablo tuvo que corregir a Pedro, y eso lo vamos a estudiar más adelante, lo hizo directamente con Pedro y no lo comentó, la Biblia no me dice que lo comentó con Bernabé para crear enemistad con Bernabé y Pedro, ni lo comentó con ningún otro. ¿Cuál era el tema que trataron? Probablemente esto que escribió Pablo aquí en Primera de Corintios, probablemente Pedro se los dijo. O probablemente fue revelación también directa del Espíritu Santo, no sabemos. Pero seguramente cuando se hablaba de cómo era la vida de ellos cuando Jesús estuvo de cuerpo presente en la tierra, de pronto las cosas que hizo, las enseñanzas que impartieron, algunas cosas que de pronto no aparecen escritas en ninguno de los evangelios y que Pablo tuvo el privilegio de escuchar. Entonces, hermanos, si vamos a hablar de alguien, que sea de Cristo y no en malos términos, sino para la edificación, para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y ojalá esto sirva para que tengamos más compañerismo, más solidaridad unos con otros, el poder preguntar en qué te puedo ayudar, si estás pasando por esto, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué hay al alcance de mi mano en lo que pueda ayudarte? O si hay palabra de ánimo para esa persona que está atravesando momentos difíciles, para animarle en el ministerio, pues debemos aprovechar esa hermosa comunión que Dios nos ha dado para poder compartir y fortalecer más la iglesia y no solamente que la iglesia esté fortalecida dentro de ella, al interior de ella misma, sino que también pueda crecer, que cada día sean más los que crean en este evangelio.